Llevamos ya 2 capítulos de Eclesiastés, en donde hemos visto que, pues el enfoque que tiene este libro es un enfoque en donde el autor, que a todas luces es Salomón, pues hubo un momento de su vida en el que se aparta de Dios, y entonces tenemos una perspectiva de cómo sería la vida lejos de Dios, ¿verdad? Pero hace 15 días, que fue la última vez que nos vimos, digamos que tuvo ahí como un alumbramiento, ¿no? Como una revelación, como una epifanía, en donde pues como que Salomón entra en razón, ¿no? Y vamos a seguir estudiando hoy, a ver qué tiene que decirnos Salomón después de esa revelación que él tuvo en el capítulo 2, que vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés 3. Hoy no traigo presentación, hoy voy a hacer así sin presentación. Y vamos a ir leyendo. Y dice el versículo 1, bueno, el título es Todo tiene su tiempo, y si ustedes recordarán, hace, no sé si 3 o 4 semanas, Mike habló de este pasaje en la predicación del domingo, aunque el enfoque que Mike le dio, pues fue totalmente hacia el tema de la muerte, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver de un enfoque muy diferente a como lo abordó Mike, que fue una excelente enseñanza. Pero hoy lo vamos a ver en el contexto total de Eclesiastés, no en un contexto de una, de una situación en particular, sino en el contexto general que nos viene hablando Eclesiastés. Entonces dice, todo tiene su tiempo. Voy a leer los primeros 8 versículos y vamos a ir, como saben, deteniéndonos después verso a verso. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo para hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos a dividirlo esto, digamos, en 2 bloques hasta aquí, y luego del 9 al 15. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que piensan cuando leen este pasaje? ¿Qué es lo que, cuál sería como la interpretación que se les suele dar? O cuál sería la interpretación que ustedes le darían a este pasaje? Sí, Joana. Yo pienso que aquí lo interpreto yo, que en todo tiempo debemos de confiar en Dios, en todos los tiempos, porque a todas las personas nos pasa las mismas situaciones en diferente tiempo, pero nos pasa. Ok, muy bien. Sí, yo creo que es totalmente importante que confiemos en Dios, ¿no? Y si es cierto, todos vamos a pasar en algún momento por alguna de estas situaciones cotidianas que menciona Eclesiastés. ¿Quién más tiene alguna opinión al respecto? Sí, Carito. Pues como lo dice el pasaje, pues creo que para todo hay un tiempo, y a veces nosotros nos queremos apresurar cuando pues aún no es el momento. Bueno, yo así lo entiendo. Ok, muy bien, muy bien. Sí,
también es como, creo que eso que acaba de mencionar Caro es como el enfoque más clásico o desde el punto de vista que más se aborda este pasaje y está muy bien, creo que tienes razón, pero ahorita vamos a ver que hay algo más allá de este pasaje. ¿Alguien más tiene alguna opinión, alguna interpretación, aplicación? Ok, creo que no. Entonces sí, creo que ese enfoque que Caro le dio es como el clásico o el que más se aborda al hablar de Eclesiastés 3. Es como decir, bueno, pues aprovecha el tiempo, ¿no? No te apresures porque va a llegar el tiempo de hacer esto. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo porque ese es el tiempo adecuado para hacerlo y este tipo de interpretaciones. Y creo que hasta cierto punto sí lleva cierta razón, sí lleva cierta validez esa opinión, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de que el enfoque que Salomón está diciendo aquí es un poquito diferente. Voy a volver a leer el versículo 3, perdón, el versículo 1, y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso lo voy a leer en contraste o en relación con el versículo 26 del capítulo 2, que dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo todo al que agrada a Dios. También esto es vanidad de aflicción. Entonces, los versículos fueron una invención mucho después de que se escribió la Biblia, las separaciones y eso. Aquí viene como en conjunto toda esta idea. Y la idea del capítulo anterior es que todas las cosas las da Dios. Entonces seguimos con esa inercia y cuando leemos todo tiene su tiempo, eso quiere decir que todo lo da Dios. Es decir, nos está mostrando este capítulo la soberanía de Dios. Dios controla los tiempos de la historia, Dios controla los tiempos de nuestras vidas, Dios controla los tiempos en los que nosotros caemos en alguna situación. A lo mejor para nosotros es algo así como repentino, es algo a veces que no nos esperábamos, es algo que se sale a veces de nuestro control, pero los tiempos de Dios, dice también la Biblia, son perfectos, ¿verdad? Entonces, todo tiene su tiempo. ¿En dónde? En las manos de Dios. Dios es el que determina los tiempos de cada cosa. Y vamos a leer el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y la vida del hombre, pues está en medio de esos dos eventos, ¿verdad? Seas quien seas, hay un momento en el que comienza tu vida y hay un momento en el que va a terminar. Entonces, todos los eventos que vamos a ver aquí entran dentro de esas dos cosas. Si se dan cuenta, son como dos pares, bueno, más bien un par de cosas contrarias, todo lo que nos hablan los primeros 8 versículos, ¿no? Entonces, aquí el primer par contrario es el nacimiento y la muerte, pero todo lo que va a venir después de eso entra dentro de esos dos eventos y entonces nos está mostrando ahí la soberanía de Dios. La soberanía de Dios lo abarca todo. Voy a buscar Efesios 1:11. Que dice de la siguiente manera, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo el ser humano fue de alguna manera predestinado, más adelante voy a explicar esto, y todo lo que nos sucede, de acuerdo a Efesios, sucede de acuerdo al propósito de Dios. Lo que a ti te está sucediendo hoy, lo que te sucedió ayer, lo que te va a suceder mañana, cualquier eventualidad, cualquier cosa que a nuestras vidas parecen cosas cotidianas, Dios, de acuerdo al propósito que tiene, y el propósito va más allá de ti, ¿eh? O sea, de acuerdo al propósito que tiene contigo, pero también de acuerdo al propósito que tiene a través de ti para quizás alguna otra persona. Es decir, los eventos que nos suceden a nosotros tienen que ver con un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero también tienen que ver para el propósito que a veces Dios tiene para una nación entera. Por ejemplo, el caso de Ciro. El caso de Ciro es muy particular porque uno de los profetas, 100 años antes de la aparición de Ciro en la historia,
lo nombra y Dios dice de Ciro como mi ungido, porque Ciro iba a ser un instrumento en manos de Dios para liberar el pueblo judío. En ese mismo sentido, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue utilizado por Dios para conquistar a la nación judía. La nación judía había pecado, Dios les había dicho que si pecaban, otras naciones los iban a invadir, los iban a esclavizar. Y Dios usa a un rey pagano como Ciro, perdón, como Nabucodonosor, para cumplir el propósito o para cumplir con esa parte que les había dicho que si se alejaban de él también los iba a abandonar y otros pueblos iban a conquistar. Entonces, el propósito de Dios en la vida de este rey de Babilonia fue de alguna manera castigar a su pueblo. Y entonces vemos que Dios está en control de todas las cosas, pero 100 años después de la profecía, que si no me equivoco da Isaías, aparece este hombre que es llamado por su nombre 100 años antes como el ungido, Ciro el ungido, y entonces Ciro hace ahí una reforma y permite que los judíos regresen a su pueblo, regresen a su tierra y puedan construir nuevamente el templo, puedan construir las paredes de la ciudad, puedan instaurar nuevamente el culto ahí en Jerusalén. Entonces nuevamente vemos a un rey judío, perdón, a un rey pagano, a un rey que no tiene nada que ver con Dios, siendo utilizado por Dios para los propósitos de Dios. Entonces lo que vamos a encontrar aquí en Eclesiastés es eso. Dios usa la vida de las personas para cumplir sus propósitos. Y te digo, va a cumplir el propósito que tiene en tu vida, pero tú no sabes si a través de tu vida Dios está cumpliendo el propósito que tiene para alguien más. A lo mejor para tu familia, a lo mejor para la iglesia, por ejemplo. A lo mejor, si vas a tener una vida extraordinaria en el propósito de Dios, puedas impactar a una nación, ¿no? No podemos saberlo. Dios es el que sabe qué va a hacer de cada uno de nosotros y cómo va a usar Dios nuestras vidas para cumplir los propósitos eternos que Él tiene. Entonces, como vemos en Efesios y como vemos aquí, Eclesiastés 3 nos va a mostrar la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios abarca todo. Nuestras vidas están en manos de la soberanía de Dios. Entonces vamos a leer ahora el versículo 2. Perdón, el versículo 2, parte B, y dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿A qué está refiriendo a esto? Pues a la siembra. Hay un tiempo en el que el agricultor va, hace su cosecha, ara la tierra, pone ahí la semilla en el campo, pone ahí también pues la cubre, a lo mejor algún fertilizante, qué sé yo. En aquel tiempo pues no sé cómo llevan a cabo la cosecha. Pero lo que hace el agricultor es ver los tiempos, ¿no? Y entonces se da cuenta que ya van a empezar las lluvias, empieza a arar, empieza a sembrar, y para la primera lluvia ya debe estar sembrado para que esa semilla pueda dar fruto. Entonces hubo un tiempo en el que él plantó, y después de que pasan las lluvias, después de ciertos meses, va a haber el fruto de su trabajo, y entonces va a haber un tiempo para cosechar, o un tiempo para, dice ahí, arrancar lo plantado, es decir, para cosechar, ¿no? Y pareciera que es algo que estaba en las manos del campesino, ¿no? El campesino se dio cuenta, el campesino hizo su trabajo, pero más allá de esa obra del campesino, ¿quién es el que pone las estaciones del año? Dios, ¿no? Eso no escapa de la soberanía. ¿Por qué el campesino puede hacer uso de la lluvia? Porque Dios la manda. ¿Por qué el campesino sabe que hay cierta época del año en el que puede sembrar? Porque Dios ha establecido un ciclo de estaciones, Dios ha establecido un ciclo en donde es repetitivo, ¿no? Es repetitivo lo que está pasando. Ya sabe que hay una época de lluvias, ya sabe que hay una época de frío en donde si siembras algo, la semilla se te va a echar a perder. Pero todo eso está en la soberanía de Dios. Incluso podría el campesino decir, mis cosechas siempre son las mejores, pero ¿quién permite que tenga una cosecha como esa? ¿Quién da el crecimiento a la planta? Es decir, actualmente un científico puede, y lo aprendemos en primaria, ¿no? Un científico puede explicar el proceso de la fotosíntesis y decirnos, bueno, la planta recibe agua, después cuando crece a través de las hojas
recibe los rayos del sol y después de eso puede producir un fruto, puede reproducirse, va a llegar una abejita, se va a llevar el polen, va a hacer ahí una reproducción asexual, ¿no? Y pueden explicarnos todo eso, pero ¿quién permite? O sea, ¿quién da el crecimiento a la planta? ¿Algún científico pudiera hacerlo? Ninguno, ¿verdad? Aunque puedan explicar el proceso, ninguno de ellos tiene el poder para poder llevar a cabo. Entonces, Eclesiastés nos está presentando la soberanía de Dios en cada situación, en cada cosa cotidiana de nuestras vidas. Regresándonos un poquito, vamos a leer el Salmo 139, 16. Me brinqué esta parte. Salmo 139, 16. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y ya estaba escrito todo lo que iba a suceder, ¿no? Hablando de tiempo de nacer. ¿Quién es el que permite también el nacimiento? Esta parte me la había brincado. Dios, ¿no? Desde el momento en el que hay una fecundación del óvulo y el espermatozoide, Dios está ahí permitiendo que se genere una nueva vida. Y entonces esa nueva vida va a desarrollar un cigoto, un embrión, el embrión se va a convertir en un feto, el feto se va a convertir en un bebé y un bebé después se va a convertir en uno de nosotros, ¿no? Y así va a ser el proceso hasta que llegue a ancianos, y Dios le permite llegar a anciano, y hasta que experimente la muerte. Pero vemos aquí al salmista decir, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas. Entonces el nacimiento y la muerte están en soberanía y están en control de Dios. Job 14:5. Un libro atrás de Salmos. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Los días del hombre ya están determinados por Dios. Alguna vez escuché una ilustración de que si nosotros pudiéramos ver así como que nuestras vidas estuvieran representadas por una vela, hay velas que están así como todavía con un cabo muy largo, hay velas que están así con el cabo muy cortito, y ese sería el tiempo que nos queda de vida, ¿no? Si lo pudiéramos ver de esta manera. Pero Job está diciendo, los días que nos quedan de vida ya están determinados por Dios. Y luego viene una parte interesante. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Es decir, por más que alguien se esfuerce por conseguir un día más de vida, si en el propósito de Dios no está que esa persona tenga un día más de vida, no lo va a tener. La vida de una persona termina en el momento en el que Dios así ya lo tenía determinado. Y tal vez, obviamente, nosotros echamos mano de medicamentos para curar una enfermedad, ¿no? A veces tenemos que estar internados, a veces pasamos por ciertas cosas que obviamente pueden decir, no, pues el médico le salvó la vida a esta persona, ¿no? ¿Realmente fue el médico? En términos humanos, sí, pero en el término, hablando de una visión desde la perspectiva de Dios, fue Dios el que le permitió a ese médico salvar la vida de una persona. Entonces, aquí nos dice, los días ya están determinados, y hay límites que no puedes pasar. Yo no puedo añadirle a mi vida ni un solo día más, y tampoco le puedo quitar, ¿no? Incluso las personas que se suicidan, ya Dios en su soberanía había determinado también y lo permite, ¿no? Que sucediera de esa forma. Mateo 6:27, para ilustrar también esto. Esto no nos habla de la vida, pero habla pues en el mismo sentido. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y a veces pasa, ¿no? Que hay personas muy chaparritas y quisieran estar más altas. En el caso de las mujeres, pues lo solucionan usando tacones, ¿no? Pero cuando se los quitan, pues vuelven a estar con su 1.59.
con su 1,58 y de ahí no pasa, ¿no? Por más que quieran añadirle 1 centímetro, bueno, ahí dice un codo, por más que quieran añadirle un solo centímetro, no van a poder. Si no le puedes añadir un codo a tu estatura, mucho menos le puedes añadir un día más o un mes más, ¿verdad? Entonces, todo está determinado por Dios. Y bueno, regresando ahora sí a la parte B de Eclesiastés 2, en donde veíamos que Dios es el que manda la lluvia, Dios es el que permite el crecimiento, Dios es el que permite que haya cosechas. Vamos a leer el Salmo 65:9, en ese mismo sentido, Salmo 65:9. Y dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, cada río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Entonces, Dios es el que, dice aquí, riega la tierra, Dios es el que permite el crecimiento de la tierra. En el Nuevo Testamento va a hablar acerca de la gracia común de Dios, y si no mal recuerdo, en Hechos va a decir, hablando de un pueblo pagano, va a decir, Dios en su misericordia permitió que tuvieran lluvias. También va a decir uno de los evangelios, Dios hace que salga el sol para justos y para pecadores. Es decir, todo lo controla Dios, toda la prosperidad que puede tener, las cosechas que puede tener un campesino, o ahora que pues ya no hay campesinos prácticamente, ¿no? En el trabajo, quien prospera, Dios es quien lo permite, Dios es el que tiene la soberanía de esas cosas. Ahora sí, versículo 3. Tiempo para matar y tiempo para curar. Tiempo para destruir y tiempo para edificar. Y entonces aquí es donde vemos que choca un poquito con la perspectiva clásica que se le da a este capítulo, ¿no? Porque entonces diríamos, no, pues Dios nos está diciendo que tenemos que aprovechar el tiempo para matar, y ahora sí, ¿no? El vecino que me cae bien gordo, o el motociclista que se me atravesó hace rato, pues era el tiempo para echarle el carro. Pero pues no, ¿verdad? No hay un tiempo para matar en ese sentido. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Probablemente de la pena capital que había en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento había ciertas reglas que si tú infringías esas reglas, eras acreedor a la pena de muerte. Entonces, por ejemplo, un hombre o una mujer adúltera, el Levítico dice que tenían que ser apedreados. Si sorprendían a un hombre o a una mujer en adulterio, tenían que ser apedreados. Y no quiero decir una mentira, pero si no me equivoco, este es un dato que quizás tendremos que corroborar. Las piedras tenían que alcanzar 1 metro, o sea, los apedreaban hasta que las piedras alcanzaban 1 metro, y entonces pues pudieran estar seguros que esa persona estaba muerta, ¿no? Por eso cuando Pablo es apedreado, lo dejan ahí como por muerto, y después Pablo sale de la ciudad, lo medio curan y regresa a predicar, ¿no? Después de haber estado enterrado en 1 metro de piedras. Pero el caso es que hay una pena capital en la ley mosaica, se permitía, o más bien era el castigo, la muerte era el castigo a ciertas acciones. Y entonces aquí Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para matar y un tiempo para curar. Pero ¿qué crees? Aún eso lo determina Dios. Dios es quien determina quién muere o quién sana, ¿no? Porque aquí dice, hay un tiempo para curar. Hace un tiempo, esto a lo mejor va a ser feo que yo lo diga. Hace un tiempo en la iglesia aquí en Jutepec, hubo 2 casos de 2 personas enfermas. Una persona que sinceramente a mí me caía muy mal, hasta la fecha me cae muy mal, porque bueno, es una persona que todo el tiempo se la pasa hablando del yo, ¿no? Y predicaba, y sus prédicas eran mis logros, ¿no? Voy a exponer mis logros. En lugar de exponer la palabra de Dios, exponía sus logros en su miseria y cosas así. Y a mí la verdad me caía muy mal, y bueno, gracias a Dios se fue de la iglesia. Pero ella tuvo un tumor en la cabeza, si no me equivoco, un tumor cerebral, estaba ya desahuciada. Y por otro lado, la esposa del pastor también enfermó de cáncer. Entonces, obviamente, en la iglesia estuvimos orando por las 2 personas, ¿no? Aunque me caía mal, oraba por ella, para la sanidad, que Dios le diera la sanidad. Y
y el amor de Cristo, ya saben, tiene que ir más allá. Entonces, ¿qué creen? Hubo un milagro en la vida de esta mujer y Dios le quitó el tumor que tenía en la cabeza. Cuando esta persona fue al médico a que le hicieran, pues, no sé si se llame tomografía o bueno, lo que determina si ha crecido el tumor o no, encontraron que el tumor había desaparecido por completo. No había recibido ella quimioterapias, no había recibido ningún tratamiento y el tumor desapareció, los dolores de cabeza que le causaba ese tumor desaparecieron y Dios la sanó, hizo un milagro en ella. Pero ¿qué creen? En la vida de la esposa del pastor, por más que nosotros estuvimos orando, no hubo ningún milagro y la esposa del pastor falleció de cáncer. Entonces, había estas dos situaciones y Dios determinó hacer el milagro con una persona y no hacer el milagro con la otra, aunque ya había hecho un milagro con ella, que era el de darle la vida eterna. Entonces nosotros estamos seguros de que esa persona está en la presencia de Dios y eso es un milagro increíble también, pero en términos humanos vimos el milagro en una persona y en otra no. Y entonces Eclesiastés dice aquí, hay un tiempo para matar y un tiempo para curar. Dios determinó a quién curar, a quién sanar, y Dios determinó también en qué momento iba a terminar la vida de la otra persona, ¿no? Tiempo para destruir y tiempo para edificar, dice. Entonces aquí probablemente está hablando también de guerra, ¿no? Hay un tiempo en el que Dios permite que haya guerras, hay un tiempo en el que Dios va a permitir la paz. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de hace un momento del pueblo judío. Dios permitió en algún momento que fueran capturados por los babilonios, destruyeron el templo, se fueron cautivos 70 años, pero después hubo un tiempo de edificar. Después de que la ciudad fue destruida, 70 años después, regresa Zorobabel, regresa Esdras, regresa Nehemías y empiezan a edificar la ciudad nuevamente. Entonces Dios permitió en sus propósitos que sucediera de esta forma. Y entonces hubo un tiempo para destruir, que en este caso fueron los babilonios, y más adelante fueron los romanos, también en el año 70, que los romanos, se cumplió la profecía ahí de que no iba a quedar piedra sobre piedra, el templo fue destruido, el arca se perdió. Hubo un tiempo para destruir que desde un punto de vista de babilonio o romano, dijeron pues fue por nuestro poder, ¿no? Fue por nuestro ejército, pero en realidad fue por el plan divino de Dios, por el propósito que Dios tenía para su nación. Y después hubo un tiempo para edificar, y ese tiempo, como ya lo vimos, ¿no? También fue determinado por Dios. Dios ya lo tenía determinado, y después va a haber, hay una profecía que Dios va a restaurar a Israel. Hay quienes piensan, no me quiero meter en eso, pero hay quienes piensan que se va a construir el templo por tercera vez, ¿no? Si es que realmente vaya a suceder de esta forma, va a ser en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios así lo permita, de edificar. Vámonos al versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar o de lamentar. Endechar es lamentar. Y tiempo de bailar. Son situaciones también cotidianas, ¿no? Entonces a lo mejor podríamos decir, bueno, el tiempo de bailar es cuando nos invitan a un pachangón a los 15 años, ponen las cumbias y ándale pues, ¿no? En mi caso no, porque no le hallo a las cumbias. Si acaso te bailo banda, pero no me gusta la banda, entonces no voy a hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, nosotros va a haber un tiempo en el que vamos a pasar por momentos en los que vamos a estar totalmente alegres, ¿no? Y aún como cristianos, aunque yo sé que pudiera parecer contradictorio, no es contradictorio, como cristianos podemos experimentar cierta depresión, cierto desánimo, estamos al final en la carne y hay cosas que nos afectan. Entonces, va a haber un momento de tu vida en el que vas a estar deprimido por alguna situación,
por algo que no te salió bien, por un plan que tenías y no se llevó a cabo, por, no sé, por lo que tú quieras ahí, ¿no? Entonces va a haber un tiempo en el que vayas a llorar y un tiempo en el que vayas a reír, un tiempo en el que te estés lamentando porque tú tenías planes, tú tenías propósitos y no se pudieron hacer, pero también va a haber un tiempo de festejo. El baile ahí está representando un festejo, entonces va a haber un tiempo en el que a lo mejor vayas a bailar ahí el vals de tu boda, ¿no? Y va a ser un tiempo de festejar y van a pasar los padrinos ahí, los de los padrinos de mole, el padrino de arroz, ¿no? El padrino, cada uno de los padrinos, ya saben, ¿no? Y va a haber un tiempo para festejar. Pero Eclesiastés dice, ¿quién puede decir que esas cosas no las ha mandado Dios? Tanto los momentos malos como los momentos buenos los ha permitido Dios en tu vida. Así que, como hemos aprendido en otras cosas, incluso en los momentos más malos de nuestras vidas, tenemos que estar adorando a Dios, tenemos que ser agradecidos con Dios porque Dios está cumpliendo un propósito en nuestras vidas a través de la aflicción, a través del sufrimiento, a través de cosas adversas. Dios está desarrollando un carácter en ti, Dios te está haciendo más parecido a su Hijo, Dios está haciendo que tú tengas un crecimiento. Entonces, no podemos decir que los tiempos malos no vienen de parte de Dios. Aún los tiempos malos están bajo la soberanía y bajo el control de Dios. Versículo 5. Dice, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Es ahí como que un poco raro eso, pero es un término bélico, es un término bélico, es un término, digamos, militar. Anteriormente, para que, digamos, para dañar a una nación vecina, lo que se hacía era esparcir piedras en sus campos, en sus sembradíos. Entonces, cuando esas naciones querían sembrar, pues encontraban su campo lleno de piedras y no podían sembrar. Entonces, al no poder sembrar, esa nación era debilitada, ¿no? Y la otra nación se erigía como una nación más fuerte. Entonces, está hablando ahí de guerra. Hay un tiempo en el que Dios va a permitir la guerra, hay un tiempo en el que Dios va a permitir la paz. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? Ya, como decía Mike, ahorita estamos en ese tiempo, ¿no? No nos podemos abrazar aunque quisiéramos. No hay situaciones en las que por la lejanía o por la situación, en este caso por una situación de un virus que pues, se transmite de una persona a otra, no se puede hacer, ¿no? Entonces va a haber un tiempo en el que no podamos hacerlo y aún eso también ha sido determinado y está bajo el control de Dios. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Esto es como situaciones muy cotidianas en nuestras vidas, ¿no? A veces perdemos algo que era como de mucha importancia para nosotros. Por ejemplo, yo ahorita perdí mi USB y no sé ni dónde quedó. La estuve buscando hace rato y no la encontré. Obviamente una USB pues no es como que la gran cosa, ¿no? Pero yo ahí tengo algunas carpetas de música, tengo una presentación de Apocalipsis, de un maestro que hizo su doctorado en Apocalipsis, y tengo una presentación ahí. Entonces para mí es como importante tener esa presentación de Apocalipsis porque es un excelente trabajo. Y si no la encuentro, pues ya va a ser de Dios, ¿no? Que ni modo, pues ya no voy a encontrar eso y voy a tener, cuando quiera estudiar Apocalipsis, voy a tener que recurrir a otro material. Pero hay un tiempo para buscar y hay un tiempo en el que tienes que decir, bueno, pues ya tienes que darlo por perdido, ¿no? Hay un tiempo en el que ya no puedes seguir buscando las cosas porque ya están totalmente perdidas y aún esas cosas, te repito, está hablando de cosas muy cotidianas que pasan en la vida diaria, con tus llaves si tú quieres, ¿no? Eh, Dios permite también eso. O sea, Eclesiastés nos está revelando que aún las más mínimas cosas, las cosas más sencillas, en donde tú pudieras decir, ay, ¿qué tiene que ver Dios con esto, no? O sea, se me perdió el par de mi calcetín, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Pues aún las cosas más sencillas, Dios está ejerciendo su soberanía y su control en esas cosas. Entonces, eso es lo que nos está revelando Eclesiastés aquí. Ya me perdí. Tiempo de guardar y tiempo de echar. Tiempo de romper
tiempo de coser. Entonces, ahí nuevamente nos está hablando de duelo. Cuando se refiere a tiempo de romper, anteriormente había una costumbre que era rasgar las vestiduras. O sea, si alguien decía una blasfemia, la forma de decir, ese hombre está diciendo una blasfemia, era rasgar sus vestiduras. Pero también esa práctica se hacía cuando estabas en duelo, cuando estabas en luto. Entonces, va a decirnos Eclesiastés ahí, hay un tiempo en el que es válido estar de duelo, hay un tiempo en el que es apropiado estar de duelo, y entonces es un momento de rasgarte las vestiduras, pero también hay un momento en el que tienes que coser, es decir, en donde tienes que salir de ese duelo. Me viene a la cabeza ahorita David cuando peca con su vecina, ¿no? Y que le roba la mujer a Urías. Esta mujer queda embarazada, pero Dios dice, por tu pecado, ese niño va a morir. Y entonces cuando se enferma este niño, David estaba en su habitación haciendo duelo, lamentándose, estaba ahí llorando, y cuando muere el niño, sus sirvientes dicen, no hay que decirle, porque vean cómo se puso ahorita que estaba enfermo, imagínense cómo se va a poner cuando le digamos que ya murió, ¿no? Y entonces David se da cuenta de que están murmurando, y él deduce que ya murió su hijo y les dice, ya murió, ¿verdad? Y ellos le dicen, pues sí, ya murió. Y entonces el rey se quita ese duelo y empieza, no me acuerdo si empieza a adorar o algo así, pero se despoja de ese duelo. Entonces es como el tiempo de coser, y se quedan sorprendidos, ¿no? Y entonces dice, bueno, es que cuando el niño estaba malo, yo todavía podía orar para que Dios lo sanara. Pero ahorita que ya murió, pues yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya Dios no me lo va a regresar, ya murió, ya no hay nada que hacer. Y entonces es tiempo de coser. Obviamente hay un duelo, ¿no? Cuando se muere un ser querido, hay un duelo que tienes que pasar, no va a ser como así de un día para otro, pero sí hay un tiempo para estar en ese duelo, y va a haber un tiempo en el que también pueda sanar, y eso también tiene que ver con la providencia y con la soberanía de Dios. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Las relaciones humanas también están en control de Dios, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, ni lo grande ni lo pequeño, nada escapa de Dios. Mateo va a decirnos que ni un pajarillo cae en la tierra si no es por la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene el control aún de las relaciones humanas, y va a haber un tiempo en el que tengas que callar y esperar en él, así en silencio, ¿no? Hay un salmo que dice, estad quietos y esperar en Dios. Hay un tiempo en el que vas a hablar y vas a clamar a Dios. Y también las relaciones humanas, o sea, hay un tiempo en el que vas a poder comunicarte con una persona, hay un tiempo en el que por X o Y razón no te vas a comunicar con esa persona, y es un tiempo para callar, ¿no? Y es un tiempo para hablar. Las relaciones humanas, la relación que tú tienes con tu familia, que tú tienes con tus amigos, que tú tienes con los vecinos, también están bajo la soberanía de Dios, y a veces pues nos duele, a veces cuando no hablas con una persona a lo mejor puede ser difícil, complicado, ¿no? Y anhelas hablar con esa persona, pero hay un tiempo para callar y va a haber un tiempo también para hablar, y eso está en el control de Dios. Vámonos al versículo 9. Versículo 9, y dice, ¿qué provecho? Bueno, ya aquí cerramos con estas cosas, ¿no? Son los dos bloques que te decía hace rato. Aquí ya lo que hizo Salomón fue presentarnos que todas las cosas, o sea, las más grandes, las más pequeñas, la vida, la muerte, todo lo que pasa entre la vida y la muerte, las cosas más cotidianas, están bajo el control de Dios. Y creo que, bueno, sí, estoy seguro, no creo, estoy seguro, hace algún tiempo, en el discipulado yo compartía la providencia de Dios. No sé si alguien se acuerde de ese tema, ya tiene varios meses, pero yo compartía sobre la providencia de Dios. Y en la providencia de Dios decíamos que Dios no hizo la tierra como un reloj, ¿no? De esos que se le da cuerda, y Dios la puso ahí, dejó al relojito y el relojito empezó a caminar solo. Y ese es el concepto que algunas personas tienen. Hay teologías que así lo manejan, como Dios, un Dios ausente, un Dios que creó el universo y ahora deja que el universo
se guíe por sí mismo, pero eso es una mentira. Dios tiene el sustento de todas las cosas. Si a Dios algún día dijera, ya no voy a sustentar más mi creación, se pararía la tierra, se pararían las estaciones, todo se vendría abajo. Dios sustenta cada cosa. Entonces, Dios no solamente le dio cuerda, sino que Dios está ahí en todo momento, y es lo que nos acaba de dejar ver Eclesiastés. Aún en las cosas más pequeñas, Dios muestra su soberanía. Y ahora en el siguiente bloque dice, Salomón, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Entonces, esto podría ser como la conclusión más pesimista, ¿no? Si Dios tiene el control de mi vida, si Dios ya determinó lo que va a pasar con mi vida, entonces yo soy como un robot, ¿no? ¿Qué provecho tiene? O sea, yo no tengo nada que ver, Dios es el que se encarga de todo, pero eso también es mentira. Dios no nos hizo como autómatas. No sé si conozcan esta palabra, autómatas. Un autómata es como, digamos, algo que imita algunas características del ser humano. Es decir, no es un humano, pero tiene ciertas características del ser humano. Dios no nos hizo así como autómatas, Dios nos hizo como seres responsables. Eso es importante, porque a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, si peco es porque ya estaba determinado por Dios. No, Dios va a tomar como culpable nuestro pecado. Dios siempre nos los achaca a nosotros. El pecado es totalmente responsabilidad de nosotros. Nuestras acciones son responsabilidad nuestra, aunque Dios en su plan divino y en su propósito ya había determinado que sucedieran de esta manera, pero las llevamos a cabo por nuestra propia voluntad. Es ahí como algo a lo mejor que nos puede volar la cabeza, ¿no? Algo que es difícil de entender, pero al mismo tiempo que se está ejerciendo la soberanía, la predestinación de Dios, el plan eterno de Dios, al mismo tiempo se está ejerciendo nuestra voluntad, y al mismo tiempo nosotros somos responsables de los actos que cometemos. La Biblia nunca va a tomar al hombre por inocente de las cosas que él comete. Entonces, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, Dios lo determinó, pero nosotros somos responsables de ello. Y entonces dice aquí, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si podría decir, si nosotros no controlamos nuestro destino, entonces ¿qué trabajo, qué provecho tiene, no? Pero luego va a decir el versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Entonces, desde ya otros capítulos habíamos visto que Dios da tareas al hombre, ¿no? Dios le da ciertas tareas al hombre, y las cosas que Dios nos permite hacer es como una, digamos así, una tarea, ¿no? Dios nos permite que nos ocupemos de ciertas cosas, pero esa palabra ocupar tiene que ver con responsabilidad. Dios nos da una responsabilidad para que nosotros seamos, pues, ahora sí que voy a repetir la misma palabra, ¿no? Pero responsables de nuestros actos, responsables de las cosas que llevamos a cabo. Y luego va a decir algo bastante interesante, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, en el corazón de los hombres. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Déjame leer ese versículo. La NBI creo que lo traduce de forma interesante. Déjame buscarlo por aquí. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Nosotros nunca vamos a entender la obra de Dios así en su totalidad, ¿no? Porque dice la Biblia que inescrutables son los caminos de Dios. ¿Quién comprenderá la mente de Dios? Dice otra parte, ¿no? Aunque hay cierto sentido del tiempo, no podemos entender a Dios porque Dios se mueve fuera del tiempo. Y luego dice pues también que Él puso eternidad en nosotros. Y, y bueno, esa parte de que Dios puso eternidad en nosotros, ya lo comentaba yo también en una predicación, que el ser humano siempre está buscando ser eterno, ¿no? El ser humano tiene ese anhelo de eternidad. ¿Han visto la película de
bueno, las películas de los Piratas del Caribe, ¿qué es lo que busca Jack Sparrow? A ver, Caro, tú eres bien, bien fan de las películas. ¿Qué es lo que busca Jack Sparrow? Y bueno, los demás también, los demás piratas. Pues según yo, o sea, tiene muchos años que la vi, pero un tesoro, ¿o no? No, no, bueno, sí es un tesoro, pero tiene que ver con algo más. No me acuerdo entonces. ¿No? ¿Alguien sabe qué es lo que busca? Su barco. Sí, sí, sí. O sea, todo el tiempo anda ahí buscando su barco, pero hay algo más. O sea, todas las películas, si ustedes se dan cuenta, si ponen atención, si ponen atención a las películas, todo se trata de buscar la juventud eterna. En una de las películas buscan la fuente de la juventud, ¿no? Y llegan los españoles y llegan los ingleses y hasta creo que la corona española destruye la fuente de la juventud y dice, solamente Dios puede dar vida eterna. Y, y entonces un pirata que es creo Barba Negra se toma los años de su hija, ¿no? Y entonces le aumenta supuestamente ahí años de su vida. En otra de las películas le sacan el corazón a uno de los piratas y el que mata ese corazón se convierte en eterno, ¿no? Y en ese caso fue este personaje que hace Bloom, no recuerdo el personaje que hace él, pero al final él ocupa ese cargo, ¿no? Y ahora él se convierte en inmortal. Entonces todo el tiempo andan así y el que siempre anda ahí el faldero de Jack Sparrow, dice, hay más formas de ser eterno. Y entonces buscan después otra forma para llegar a ser eterno, ¿no? En el ser humano hay un anhelo de eternidad. Siempre está buscando la eternidad. Y eso lo decía yo cuando hablé del cielo y la tierra nueva, ya también tiene ciertos meses. Y ahí yo citaba a C.S. Lewis, autor de Mero Cristiano y autor también de las Crónicas de Narnia, autor de Cartas del Diablo a su sobrino. Todos esos libros se los recomiendo al 100%. Pero en Mero Cristianismo él dice, el hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer es la prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. El ser humano tiene ese anhelo de algo eterno, algo que aquí en la tierra no podemos obtener. Y entonces esa es la prueba fehaciente de que el cielo debe ser nuestro hogar. En el cielo sí podemos tener eternidad, en el cielo sí podemos tener vida eterna y Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, ese sentido de eternidad. También ahí me acuerdo que les hablaba de una serie que se llama Dark, no sé quién ya vio Dark, pero está buenísima también esa serie. Ahí en esa serie, Adán, bueno, hay un personaje que es Adán, hay otro personaje que es Eva, ¿no? Y en una de las escenas hay una parte muy interesante porque uno de los personajes, no recuerdo si es Adán, pero dice, en el paraíso no hay dolor ni sufrimiento, todo lo que hemos hecho se olvida ahí, todo el dolor que hemos sentido se borra y la parte importante es, los muertos viven. Ellos están en busca de algo que le llaman el paraíso, ya esa es la última temporada, están ahí en busca del paraíso y dicen, el paraíso los muertos viven. Y todo ese arroyo que se desarrolla ahí en Dark fue porque murió una persona y su papá quería evitar esa muerte. ¿De qué manera? Viajando al pasado, ¿no? Y era como traerlo a la vida, pero en realidad lo iban a traer del pasado. Pero en el paraíso no necesitaban eso, sino que en el paraíso dice ahí, los muertos viven. Es decir, esas personas que habían fallecido, los muertos viven. Y siempre está en el ser humano esta búsqueda de eternidad. Por ejemplo, si vemos culturas o, bueno, religiones como la hindú, como, no sé, ¿qué otra cultura? La musulmana, no recuerdo, pero ellos hablan acerca del nirvana. Y el nirvana es encontrarse con esa plenitud, con esa paz total, es el lugar en donde puedes también alcanzar la eternidad. Platón hablaba del mundo de las ideas. Hay un documento llamado el Fedón. Está muy interesante, aunque pues obviamente no es doctrina bíblica ni nada, pero en el Fedón vamos a encontrar ahí una doctrina que se llama la transmigración de las almas. Y la transmigración de las almas no es otra cosa que una reencarnación. Se supone que una persona vive
y cuando muere va al mundo de las ideas, pero si esta alma todavía no está completa, reencarna en otra persona, así hasta que puede ella unirse finalmente al mundo de las ideas en donde va a ser eterno. Entonces, en cualquier cultura, en cualquier religión y en cualquier ser humano, ya lo vimos incluso en la cultura pop, ¿no? De películas y series, hay un sentido de eternidad, hay un anhelo de eternidad en el corazón del hombre, porque dice Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Y siempre hay esta búsqueda de eternidad, pero ¿qué creen? La eternidad solamente la podemos alcanzar en Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie de mi mano los arrebatará, dice Jesús. Él es el que nos da vida eterna. Este sentido, este anhelo de eternidad solamente lo podemos alcanzar en Dios. Y luego esta parte, aquí mismo en el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y realmente a nosotros nos parece hermosa la vida siempre. Siempre es como cantaba Armstrong, la vida en Rose. Yo creo que no, ¿verdad? No siempre nuestra vida es color de rosa. A veces es color, un gris matiz, ¿no? A veces no, es muy oscura. Pero dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué está hablando de todo? Bueno, lo que ya vimos en los primeros 8 versículos, todas las situaciones cotidianas. Ahora déjame leerte algo que escribe John MacArthur en un libro que no recuerdo cómo se llama, pero lo escribe él. Y en una parte dice así, a veces mirar su situación es como mirar la parte de atrás de una alfombra oriental. Lo único que puede ver es un montón de hilos que van en todas direcciones. Parece algo caótico, pero si da vuelta a la alfombra, puede ver un diseño maravilloso. Cuando se le da vuelta a su vida, cuando se le dé vuelta a su vida algún día en la eternidad, usted verá el diseño. Verá cómo Dios hizo que todas las cosas obraran para bien. Él es el Dios que puso las estrellas en el cielo y dio forma a la historia humana con sus obras poderosas. Él es nuestro Padre Celestial que conoce todas nuestras necesidades, a quien podemos llevarle todas nuestras tristezas. Una cosa es comprender que Dios reina sobre el mundo entero y otra totalmente distinta es comprender que Dios controla las circunstancias de la vida de usted y las pruebas que afronta. La soberanía de Dios es un concepto bíblico que afecta la forma en que usted contempla todos los días de su vida. Dios toma las vicisitudes de la vida, todas las contingencias, todas las decisiones, todas las cosas buenas y malas e indiferentes y las entrelaza para un buen propósito. No espere que todo en su vida sea bueno, pero sí espere que Dios use todas las cosas para su favor. Increíble, ¿no? Lo que escribe ahí MacArthur. Yo creo que todos hemos visto alguna vez una de estas telas que incluso las servilletas, ¿no? Las servilletas que luego se usan para las tortillas. Si tú le das vuelta, vas a ver ahí algo como raro, ¿no? Algo que no tiene forma. Pero si la volteas al frente, entonces puedes ver cómo la señora tejió ahí y le dio una forma muy, muy padre, muy bonita, ¿no? Entonces, nuestra vida así es. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios permite que pasemos por las cosas y Dios está usando esas cosas para un propósito eterno, no para un propósito terrenal. Las cosas que nos suceden van más allá de los propósitos terrenales, que ciertamente los hay, ¿no? Sí hay propósitos terrenales, sí hay cosas que tú puedes alcanzar, que tú puedes cumplir, pero las cosas que nos suceden, Dios las está usando para un propósito eterno. Y dice MacArthur, algún día, allá en la eternidad, allá en el cielo, vamos a poder ver el diseño que Dios estaba haciendo en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta entonces de lo que dice Eclesiastés, que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Dios está haciendo una obra hermosa en nuestras vidas. Versículos 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de toda su labor. Y bueno, ya no voy a detenerme mucho aquí porque ya no recuerdo si hace 15 o hace 3 semanas hablábamos de eso. Decíamos ahí que Dios permite que nosotros podamos gozarnos de lo que comemos y de lo que bebemos, ¿no? Dios puso papilas gustativas en nosotros para disfrutar de las semitas, para disfrutar de los tacos árabes, para disfrutar de las chalupas. Ya quiero visitarlos allá en Puebla. Dios, incluso decíamos, ¿no? Que Dios
permite que la uva se fermente para que pueda producirse vino. El vino era un símbolo de gozo en el Antiguo Testamento. Dios permite todas estas cosas, que comamos y bebamos y gocemos de toda esa labor, de las cosas que nos pasan. Entonces, veíamos que hay cosas que van a ser contrarias o no muy buenas para nuestras vidas, pero Dios nos permite alegrarnos también en la comida, en la bebida, permite que en nuestras vidas haya esos ciertos placeres que Dios los ha puesto. O sea, Dios ha permitido que encontremos placer en la comida, en la bebida y aún en otras cosas, ¿no?, que podemos encontrar. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará lo que pasará. Quiero detenerme en el 14. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá. Bueno, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y volvemos a esto, ¿no? Los decretos de Dios, lo que Dios ha determinado que suceda, no hay nadie que pueda oponerse. O sea, el plan eterno que Dios tiene, nada ni nadie lo va a detener. Hay una historia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en donde un hombre, la verdad no recuerdo quién fue, entonces no voy a mentir dando nombres, pero hay un hombre que su hijo se casó con una mujer. Este hijo murió y la ley decía que su hermano tenía que hacerse cargo de su mujer y darle descendencia. Pero luego también muere y este hombre le dice a esta mujer, espera a que mi hijo más chico crezca para que él pueda darte descendencia. Pero cuando el hijo crece, él no se lo entrega a la mujer, por así decirlo, ¿no? Y la mujer va y se disfraza de prostituta. Yo creo que ya más o menos ubican esa historia. Y cuando este hombre regresa a su casa, pues es engañado, ¿no? Y se acuesta con esta mujer. Y entonces esta mujer tiene un hijo de su suegro. Y cuando la van a apedrear, bueno, ella dice, ¿de quién son estas cosas? Y el suegro dice, bueno, tú has sido más justa que yo no te había dado a mi hijo y entonces tú tenías que tener descendencia. Y de esa descendencia, de esa mujer y ese hombre, viene la descendencia mesiánica. Ante nuestros ojos, pudiéramos decir, bueno, el propósito de Dios estuvo a punto de perderse, ¿no? Porque si esta mujer nunca hubiera tenido a su hijo, se hubiera cortado ahí la línea mesiánica. Pero Dios ya había determinado que el Mesías iba a llegar de esa familia y entonces esta mujer se le ocurrió en su mente, pero guiada por el propósito de Dios para que engañara a este hombre y pudiera tener un hijo. Entonces los propósitos de Dios nada ni nadie los puede cortar, nada ni nadie los puede impedir. El diablo creyó que lo había impedido mandando a Cristo a la cruz, pero en realidad Dios estaba cumpliendo su propósito en su hijo al permitir que su hijo muriera en esa cruz, ¿no? Entonces, nada va a detener los propósitos de Dios y es lo que nos dice aquí el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay quien se oponga a ello. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Quiero entonces cerrar con eso, con esto, porque si se dan cuenta, hemos estado hablando todos estos versículos de algo importante que es la soberanía de Dios. Y a veces como jóvenes creo que nos podemos frustrar mucho cuando las cosas no salen de acuerdo a lo planeado. Si a mí me preguntan, yo me hubiera independizado de mi casa hace 5 años, pero no he tenido ni los recursos y bueno, este año la pandemia no me dejó, ¿no? Estoy aquí encerrado todo el día en mi casa. Yo me hubiera independizado hace mucho tiempo y a lo mejor y de hecho hay días que a lo mejor me siento así, ¿no? Frustrado de yo ya quiero ser totalmente independiente y no puedo, pero cuando vemos Eclesiastés 3, decimos, bueno, es que Dios tiene un propósito a través de eso, ¿no? Dios no ha permitido que me independice porque tiene un propósito detrás de todo ello. Como jóvenes hay planes que tenemos y que nos puede frustrar no cumplirlos, que nos puede hacer sentir así como que Dios no se acuerda de mí, ¿no? Le he pedido a Dios mucho por esta situación y simplemente me ignora. No te está ignorando, simplemente Dios tiene un propósito más grande para tu vida que el que tú puedas tener.
y Dios está haciendo todo perfecto en su tiempo. Entonces, aprendamos a descansar en Dios y sobre todo aprendamos a maravillarnos. Es asombroso ver cómo Dios gobierna la vida de cada una de las personas. No sé si tú has pensado en eso. O sea, yo ahorita estoy aquí con el modo mosaico, entonces veo a cada uno de ustedes que está conectados, pero no le puedo poner atención al mismo tiempo a David y al mismo tiempo a Joana, que me aparece desde al otro lado de la pantalla, ¿no? O le pongo atención a uno o le pongo atención a otro. Pero Dios, habiendo en el mundo miles de millones de personas, conoce, y no solamente conoce a cada persona, sino que cumple su propósito en cada una de esas personas. O sea, Dios muestra su soberanía en cada una de esas personas. Y eso es algo asombroso, ¿no? O sea, a ti te hablan dos personas a la vez y o una de Dios, no le entiendes a ninguna o nada más le entiendes a una. Lo más seguro es que no le entiendas a ninguna de las dos, ¿no? No puedes prestar atención a dos personas al mismo tiempo. Dios le presta atención a todas las personas al mismo tiempo. Dios muestra su soberanía, como vemos en Eclesiastés, en todas las personas al mismo tiempo. Nosotros ahorita vamos a tomarnos un tiempo de orar. Alguien del otro lado del mundo a lo mejor está orando y Dios está escuchando las oraciones de todas las personas, aunque todas le hablemos al mismo tiempo. Entonces eso es algo asombroso, ¿no? La soberanía de Dios, el gobierno de Dios es algo asombroso, es lo que nos tenemos que llevar el día de hoy de este capítulo, bueno, de estos versículos. No solamente gobierna todas las personas, sino que gobierna todas las naciones y gobierna todo el curso de la historia. Es decir, todo lo que ha pasado a lo largo de la historia es Dios gobernándolo. Dios permite, por ejemplo, que lo veíamos cuando compartía acerca de la vida de José, ¿no? Cómo José le dice a sus hermanos, bueno, ustedes me vinieron acá, pero en realidad fue Dios quien permitió que viniera a Egipto para preservar la vida. Y vemos que en esa historia de José es vendido por sus hermanos, pero Dios tenía un propósito de hacer de ellos una gran nación ahí en Egipto, ¿no? Y entonces Dios controla no solamente la vida de una persona o el propósito que tiene esa persona, sino que controla la historia de las naciones. O sea, Dios permite que en un determinado momento José llegue para ser gobernador y Egipto era el centro, digamos, de todo el mundo, ¿no? Llegaban las naciones para pedir alimento ahí porque Dios así había determinado el curso de la historia. Y luego vemos también a Dios cumpliendo sus propósitos en su Hijo. En el cumplimiento del tiempo, manda a su Hijo, ¿no? Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿no? El tiempo se ha cumplido. En los primeros discursos que Pedro hace en Hechos, nos deja ver cómo, dice, ustedes al que crucificaron en esa cruz, en realidad era Dios crucificándolo, ¿no? En realidad era porque Dios así lo había determinado a su debido tiempo. A su debido tiempo fuimos salvados. Creo que eso también lo estudiamos en la carta a los romanos hace algunos domingos, en el tiempo debido, ¿no? Y yo incluso creo que sí lo decía hace unas semanas en Romanos, Dios va a llegar a la vida del ser humano o a la vida de cada persona en el momento preciso, en el momento que Dios lo determina, Él llega para salvarnos. Por ejemplo, en mi caso, antes de ser cristiano, pues a mí la verdad es que me gustaba tomar, o sea, nunca fue así como que me perdiera de borracho ni nada de eso, pero sí me gustaba tomar, ¿no? Empezaba a hacerlo. O sea, si Dios no intervenía, quizás sí me hubiera convertido ya totalmente en un alcohólico, ¿no? Pero me gustaba eso y yo me iba con mis primos o con mis tíos que eran mayores que yo, pero que aún eran jóvenes, y nos íbamos pues a tomar, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, un primo que es maestro, lo invitan a un evento y nos invita a un tío y a mí. Y nosotros íbamos así como que pensando, no, pues vamos a ir a tomar, ¿no? Y este tipo de cosas, porque pensábamos que era una fiesta. Y, oh desilusión, cuando llegamos al evento nos dicen que no podemos entrar con bebidas, nosotros ya íbamos ahí con nuestras cervezas, ¿no? Nos dicen, no pueden entrar con bebidas. Y cuando vemos era un concierto de un grupo que creo que se llamaba El Color Invisible o no sé qué, pero resulta que este grupo era cristiano. Entonces nosotros pensando en ir a tomar, fuimos a un concierto cristiano. Pero ¿qué creen? Yo no me convertí ahí. O sea, yo después seguí todavía
alejado de Dios, ¿no? Pero en el momento en el que Dios había determinado, Dios me rescata, Dios llega a mi vida, Dios me salva. Ya había tenido, digamos, contacto con el evangelio, ya, de hecho, pues toda mi niñez también me la aventé ahí en el catecismo, ¿no? Pero no fue ahí donde conocí a Dios, no fue en ese concierto tampoco, sino fue hasta más adelante, unos años más adelante, cuando Dios llega a mi vida, porque Dios había determinado los tiempos correctos, el tiempo en el que Él ya había dicho que iba a ser así. En ese momento, en aquel año, cuando yo tenía 17 años, Dios llega a mi vida y entonces yo entrego mi vida a Dios, pero no por mi propia voluntad o algo así, sino porque Dios transforma mi vida, ¿no? Y así ha sucedido con ustedes también. En el momento en el que Dios ya lo había determinado desde la eternidad, llegó a tu vida para rescatarte, llegó a tu vida para que tú pudieras conocerle. Entonces vemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, vemos la soberanía de Dios en cada cosa cotidiana y eso es algo maravilloso, ¿no? Eso es algo sorprendente. Por último, vamos a leer Salmo 34:1. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, Dios nos permite estar en ese tiempo. Dios nos permite, aunque Dios tiene la soberanía de todo lo que acontece en nuestras vidas, también nosotros debemos aprovechar el tiempo que Él nos ha dado y entonces en todo tiempo bendecirle, en todo tiempo alabarle, ya sean tiempos que parezcan buenos o sean tiempos que parezcan malos. Perdón, me salté también aquí unos versículos que quería comentar acerca de aprovechar el tiempo que tenemos, porque como les decía hace rato, a pesar de que Dios tiene el control de todas las cosas, también hay cierta responsabilidad de nosotros y los tiempos que Él nos ha dado los debemos aprovechar. Efesios 5, 16, 18. Vamos ya ahí, vamos a echarle velocidad. Efesios 5, 16, 18. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí mismo en Eclesiastés, nos vamos a adelantar tantito, no voy a explicar nada porque va a llegar el momento en el que lleguemos a esos capítulos, pero Eclesiastés 9, 11 y 12 dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Va a haber un tiempo, está hablando ahí, ¿no? Un tiempo y ocasión para todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos de la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, tenemos que aprovechar los tiempos que tenemos porque no sabemos cuándo vaya a llegar el día malo. Y de hecho, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Rápidamente un par de citas más. Salmos 39. 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí dice a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y el Salmo 89, 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano al Hijo del Hombre? Es una pregunta. ¿Por qué habrás creado en vano al Hijo del Hombre? Y realmente la respuesta es que no nos creó en vano. O sea, hay cosas que tenemos que cumplir y por lo tanto, como vimos en todas estas citas, hay que aprovechar el tiempo que se nos ha dado. O sea, sí es cierto, Dios tiene el control de todo, todo está ya determinado por Dios, pero también, como te repito, Dios ha dado responsabilidad al hombre
y es nuestra responsabilidad aprovechar esos tiempos que Dios nos ha dado antes de que llegue el día malo en el que ya no podamos aprovecharlo, antes de que nuestra vida termine, porque nuestra vida, dice ahí, es muy corta, ¿no? Y entonces nosotros, dice una parte de la Biblia, fuimos hechuras suyas, creados para toda buena obra, y hay que aprovechar los tiempos para toda buena obra. Entonces, pues ese es el mensaje de Eclesiastés, ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas hoy. Dios es soberano, nada escapa de su mano, y tenemos que aprovechar nosotros el tiempo que se nos ha dado. David, ¿nos quieres guiar en una oración para terminar este tiempo, por favor? Claro, claro, claro. Oramos. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias porque momento a momento podemos entender que nada escapa de tu voluntad, sino todo está gobernado por tus planes, por tus diseños, por ti, Padre. Gracias te damos porque a pesar de que a veces advertimos que los tiempos que estamos pasando son tan severos y tan difíciles, pero tenemos una esperanza en ti, una esperanza viva. Y gracias por ello, Dios. Gracias porque nos has traído a través de esta palabra paz, en que tú tienes todo bajo